todas. Les damos una bienvenida muy especial a la sede de la CONADU, la Federación Nacional de Docentes Universitarios. Hoy estamos reunidos para conversar, generar un espacio de discusión y de debate sobre un tema trascendente de coyuntura en el marco del proyecto de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner. Es un espacio de formación política que se lanzó en el año 2023 con la charla inaugural en el Teatro Argentino de la mano de Cristina Fernández de Kirchner. Se encuentra presente acá Nicolás Trota, que es uno de los codirectores de la escuela y alma mater del proyecto, junto con Rodrigo Rodríguez, que me acompaña acá también. En el día de hoy, atravesados por la conmoción política de la coyuntura, por el debate intenso de lo que ha sucedido en las últimas horas, a escasos metros de acá, en el Congreso de la Nación, hemos decidido apostar por tratar de pensar en el marco de esta situación que nos atraviesa a todos, cuáles son las discusiones de fondo sobre las cuales se basan este marco represivo, este marco estratégico, económico, del gobierno de Javier Milei. Y creemos, como ha sido a lo largo de toda la historia de nuestro país, que tratar de descifrar cómo se articulan los intereses nacionales con los intereses transnacionales a través de sus instrumentos como el Fondo Monetario Internacional sigue siendo una de las claves para descifrar el marco político que vivimos. Por eso, cuando a muchos de nosotros y nosotras no nos sorprendió que Javier Milei terminara anunciando lo que tarde o temprano iba a suceder, porque sucede con todos los gobiernos liberales, que de un día para el otro nos avisan que van a hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, de lo que se trata en esta propuesta, en este panel que hemos decidido construir junto a dos grandes compañeros de una trayectoria académica, militante, que se distingue por su capacidad de análisis, por aportar elementos técnicos también que hacen mucho a la tarea de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, porque tiene que ver con la formación política, pero también con la formación de los argumentos técnicos que nos permiten sostener en mejores condiciones el debate ideológico. Hemos decidido convocar a Pablo Manzanelli, quien es investigador, uno de los directores del Centro Cifra de la CTA, para quien pido un aplauso grande acá. Y a la compañera Delfina Rossi. Creo que los dos son muy conocidos, pero bueno, hay que presentarla, la compañera Delfina Rossi, quien es economista, directora del Banco Ciudad. La idea de la conversación de hoy es que bueno, los compañeros puedan hacer una intervención corta de unos 15 minutos que luego permita el intercambio con los compañeros y las compañeras. Quiero avisar también que esto se está transmitiendo a través del canal EVA TV. Si todos y todas los que están acá, les pido por favor que tomen su celular y se suscriban al canal de YouTube de EVA TV, que también es un proyecto político, ideológico, comunicacional, que surge también en el marco de las discusiones, muy vinculado con la escuela justicialista y por supuesto con el nuevo ímpetu que asume el partido a partir de la asunción de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta. Así que bueno, en términos generales, esa es la presentación, darle nuevamente la bienvenida. Le voy a dar la palabra, no sé, Nico, si querés intervenir ahora, y luego damos comienzo al panel. Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros. Agradecer la posibilidad de que nos acompañen hoy. Como decía Fede, en un momento conmocionante para la sociedad, en un momento de enorme dificultad. Y para nosotros es fundamental, no solo el marco de las reflexiones que podemos construir colectivamente a partir de la participación de Delfina y de Federico, sino también el desafío de articular colectivamente la acción frente a lo que debe ser un punto de enorme preocupación de toda la sociedad argentina, que es una nueva etapa de endeudamiento de nuestro país, ¿no? Cuestión que lo ha planteado la presidenta de nuestro partido en reiteradas oportunidades, esta Argentina circular, ¿no? Que vuelve a hacerse presente en este gobierno de Milei, una realidad que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, podemos definirlo como un tubo de oxígeno que tiene por objetivo que puedan continuar estas políticas que lo único que llevan es a una
a una realidad de caída de la capacidad de compra, de ingreso de los trabajadores y trabajadoras argentinas y un proceso también, por supuesto, de profundización de la desigualdad. Situación que se vivió en el pasado, ¿no? Que se vivió en el gobierno de Mauricio Macri, situación también que se vivió en el gobierno de la Alianza. En esos dos gobiernos que también hoy vemos en esta Argentina circular, que muchos de los actores que fueron protagonistas de esos gobiernos están presentes también en la mesa chica de la gestión de Javier Milei, llámense Caputo, llámense Sturzenegger o la propia Patricia Bullrich. Entonces, en eso, hoy hablábamos con Rodra, el desafío que se nos presentan como partido y en particular como escuela justicialista Néstor Kirchner, para poder generar el accionar que nos lleve no solo a la reflexión colectiva, sino también en los distintos territorios de nuestro país a poder movilizarnos a partir de lo que es esta situación del Fondo Monetario Internacional, que como ocurrió en el pasado, lo único que va a lograr es sostener el proceso de fuga de capitales de la Argentina y de apuesta de un modelo financiero que todos sabemos cómo termina. Ocurrió en la gestión de Mauricio Macri, cuando llegó el fondo, ¿no? Como prestamista de última instancia, pero también podemos recordarlo, como decía, en lo que fue el proceso del megacanje, blindaje en la gestión de la Alianza. Un partido justicialista en esta nueva etapa que creo que también tiene que poner en valor no solo lo que fue el proceso que vivió Argentina y en espejo también vivió Brasil en las gestiones de Néstor Kirchner, en la gestión de Ignacio Lula da Silva, el gobierno del Partido de los Trabajadores, que pudieron sacarse de encima el Fondo Monetario Internacional, no solo ganando un proceso de independencia, autonomía en la toma de decisiones, sino un contundente mensaje en una nueva etapa que está viviendo la América Latina en el nacimiento de este milenio. Ahora, esa situación, en el caso de la Argentina, cambió, ¿no? No cambió de esa manera en Brasil, a partir que, además que tuvo un gobierno de características muy similares a las de Milei, a las de Mauricio Macri, ellos no volvieron al Fondo Monetario Internacional, sí como ocurrió con la Argentina. Y podemos recordar, ¿no? También que, y tenemos que reflexionar como peronistas, lo que fue el acuerdo del Fondo Monetario con el Fondo Monetario Internacional en un momento de enorme excepcionalidad, como fue el momento de la pandemia en la gestión de Alberto Fernández, que fue también un parteaguas hacia adentro de nuestro propio partido. Y creo que esa reflexión debe implicar que en la responsabilidad futura que tenga nuestro partido, nuestro movimiento, no podemos titubear, no podemos dudar, no podemos ser conscientes que se nos va la posibilidad de construir una Argentina con soberanía, con independencia, a partir de lo que debe ser romper esos condicionamientos que muchas veces terminan imponiendo los organismos internacionales en América Latina y en la Argentina en particular. Esa reflexión que creo que todos alguna vez hemos escuchado de el don Arturo, el gran don Arturo Jaureche, ¿no? Que malo no es solo el gringo que nos compra, sino peor es el criollo que nos vende. Entonces ahí tenemos que reflexionar no solo lo que implican los organismos internacionales en términos de condicionar la independencia de nuestra América Latina, en condicionar lo que pueden ser las políticas de desarrollo, sino también tenemos que analizar lo que es la correlación de fuerza en nuestros países en términos de construir verdadera soberanía en los modelos de desarrollo con justicia social y de progreso que incluyan a todos los argentinos y a todas las argentinas. Con la certeza, lamentablemente, compañeros y compañeras, que a partir del desmoronamiento de la legitimidad social que el gobierno de Milei está teniendo en amplios sectores de nuestro país, se va a hacer presente con más violencia la presencia represiva del gobierno de Milei. Una cosa es reflejo de la otra, y a eso le tenemos que anteponer organización, le tenemos que anteponer unidad, pero no una unidad boba, sino una unidad detrás de ideas claras de lo que debe ser no solo una oposición desde el justicialismo clara a todas las políticas de este gobierno, sino también el marco de unidad y de un programa que nos permita presentarnos a la sociedad desde el justicialismo
como una alternativa superadora al presente que estamos viviendo para que la sociedad vuelva a confiar en nosotros, poniendo en valor los que fueron las conquistas entre el año 2003 y 2015 a partir de la recuperación post-crisis 2001 y 2002, aprendiendo de lo que no supimos o no quisimos hacer en el gobierno de Alberto Fernández, pero siempre desde el peronismo poniendo las utopías en el futuro, que es donde la sociedad pretende poner su esperanza. Y es ahí donde el peronismo, como muchos compañeros y compañeras dicen, debe tener la capacidad de volver a enamorar, y para volver a enamorar, una de las grandes discusiones que tenemos que llevar adelante es que la Argentina es un país con enormes capacidades, pero que tiene que tener la posibilidad de generar las políticas de desarrollo que consideramos adecuadas para poder transitar ese camino, y mucho se va en lograr romper estas cadenas que implican los condicionamientos y el endeudamiento externo, en particular con el Fondo Monetario Internacional. Así que para nosotros creemos que es fundamental, por eso agradecemos con todos los compañeros y reconocemos el esfuerzo de todos los compañeros y compañeras de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, que podamos multiplicar estos debates, estas reflexiones que vienen a compartir los compañeros y las compañeras, y a partir de eso que profundicemos esta nueva etapa del peronismo a partir de la presidencia de Cristina, y que no tengamos ninguna duda que el peronismo no solo tiene que ser el marco opositor de este presente, sino realmente construir la alternativa de cara al futuro. Así que bueno, muchas gracias compañeros y compañeras. Le damos la palabra. Bueno, a Delfina. Gracias, compañera, por acompañarnos. No, por favor. Gracias a todos, a todas. Buenas tardes. Un placer, como siempre, dar clases en la Escuela Justicialista Néstor Kirchner. Un placer también estar acá en la CONADU como docente universitaria. Saben que el 17 y 18 estaremos de paro docente porque no arranca el cuatrimestre, así que se suma también en el marco de luchas que venimos haciendo en las calles. Pero como decían los compañeros que me precedieron en el uso de la palabra, la realidad es que mientras nos gaseaban en la plaza, también había una discusión muy intensa en el Congreso Nacional, obviamente sobre el CryptoGate, sobre lo que pasa con esta estafa que lleva adelante Javier Milei, pero en el medio también está este DNU, ¿no? Este DNU que forma parte, como dice Cristina, todo tiene que ver con todo, ¿no? No sé, hizo la gran estafa que todo el mundo la vio, ¿no? No se puede ocultar en el mundo Javier Milei estafando con esta herramienta de este criptoactivo llamado Libra, y nos estafa como pueblo argentino con el DNU que busca endeudarnos nuevamente con el Fondo Monetario Internacional. Yo no voy a entrar en las reparaciones legales, porque me parece que hay compañeros que saben y que pueden aportar mucho más que yo de por qué es ilegal el DNU. Creo que hay ahí todas unas herramientas de defensa en el marco de lo legal, de que incumple la ley de la llamada ley Guzmán de endeudamiento externo y por qué tendría que debatirse esto en el Congreso Nacional. Y me voy a ir un poquito más a lo que dice, lo que creemos que va a suceder, por un lado, y por qué necesitan más plata, y por qué lo que dice Milei, que es el motivo por el cual necesitan más plata, en realidad es una gran mentira en su tónica de estafador, ¿no? Es un poquito, eso es lo que voy a intentar hacer. Tenía armado un PowerPoint que no se puede pasar, así que voy a ser más desprolija de lo previsto, pero después podemos socializarlo para el campus y las herramientas que tenemos disponibles virtuales, ¿no? Bueno, el DNU del Fondo Monetario Internacional dice que se va a tomar más deuda, no dice cuánto, dice en un plazo de amortización de 10 años, por los próximos 10 años, y dice que será, leo literal, destinadas a la cancelación de las letras intransferibles en dólares en poder del Banco Central de la República Argentina en el marco de las atribuciones conferidas a la Secretaría de Hacienda en los marcos... Bien, hasta ahí, ¿alguien sabe que existían estas letras intransferibles en dólares?
No, bien. Voy a explicar algo que parece medio técnico, pero en realidad lo quiero explicar porque Caputo y Milei lo están saliendo a decir, ¿sí? Y he escuchado gente en la calle que me diga, no, bueno, pero no es nueva deuda, porque en realidad la habían tomado los otros, y la gente en la calle está hablando de esto y me parece importante que tengan estas herramientas, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? En medio de la pandemia, que Nico hacía referencia, el gobierno del Frente de Todos, con todos los errores que ya marcamos, hicimos cosas muy bien, como fue el IFE, el ATP, el REPRO, ¿sí? Poner el cuerpo, Nico era ministro, así que fue una época muy difícil. ¿Y qué nos había dejado Mauricio Macri? La deuda con el FMI, que no se había llegado a renegociar, de los 54.000 millones, y si bien todos los países del mundo salieron a pedirle a los mercados plata para financiar la pandemia, la Argentina no podía hacer eso. ¿Sí? Es importante entender porque el titular de Caputo pide deuda para cancelar la deuda del kirchnerismo hace referencia, vieron que nosotros salimos en las redes a decir es la deuda de Caputo, hace referencia a estas letras intransferibles, ¿no? ¿Qué hizo entonces la Argentina? El Tesoro, el Ejecutivo Nacional le dijo al Banco Central, préstame la plata. Y sí, préstamelo en dólares porque las vacunas las tengo que traer de afuera. Había que vacunar al pueblo argentino, ¿sí? Entonces, el Tesoro le dio al Banco Central y lo puso en sus balances estas que son letras intransferibles. Esto es algo que se le permite hacer al Banco Central después, de alguna manera, de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que hace Cristina Fernández de Kirchner en el 2012, donde se le atribuye, por fines de generar estabilidad y generar desarrollo y buscar que ese desarrollo sea con inclusión social, capacidades que no lo tratan al Banco Central como algo independiente, autónomo, sino que le permite gobernar al Ejecutivo con la herramienta del Banco Central. Obviamente tiene sus límites, porque eso tiene que ver también con la base monetaria, la inflación, etcétera, etcétera, ¿no? Es todo un conjunto la economía, pero hasta ahí había que conseguir las vacunas, había que vacunar a la gente, había que sostener la economía en plena pandemia. Eso es un papel que está en el Banco Central y en el Tesoro. ¿Afecta? Bueno, a finales del año pasado, en realidad creo que lo hicieron, ya afectaron el balance del 2024 del Banco Central. Milei dice, estos títulos yo los voy a evaluar a mercado y no al valor técnico, y adjudica una pérdida sobre las letras intransferibles del 70%. Y no salió a ningún lado, ¿no? Digo, ¿pero qué hizo con eso? Achicó el balance del Banco Central. ¿Para achicar qué cosa? La base monetaria. ¿Para qué? Para que haya menos pesos. ¿Sí? Eso se te choca porque nosotros desde el sistema financiero estamos intuyendo crisis de liquidez que vienen por otro lado. Pero bueno, eso es para una derivada porque todo esto que hacen tiene consecuencias. Y dejan las letras intransferibles más o menos en 30.000 millones de dólares. Lo que dicen es, vamos a usar parte de la plata que nos da el FMI para cancelar eso y achicar así la deuda que tiene el Tesoro. Pero en realidad no es que achican deuda, porque pasan deuda que tienen contra un organismo del Estado, ¿sí? En Argentina, la cambian a deuda con el FMI. ¿Sí? Esto es lo que dijo Cristina en el Twitter. Me están cambiando deuda intrasector público a deuda con el Fondo Monetario Internacional, que tiene intereses sobre tasas, porque si bien se consiguió que nos bajen, no sé, 2 puntos la sobretasa, sigue habiendo sobretasa sobre el préstamo que paga la Argentina al FMI, que es más allá de su cuota representativa en el fondo, y además tiene condicionalidades, porque recordemos que los programas de facilidades extendidas vienen con las revisiones trimestrales, vienen con la oficina del FMI en el Ministerio de Economía y en el Banco Central. No vienen solos, no te dan la plata y se van, vienen con toda esa condicionalidad. Lo que dicen es, vamos a cancelar parte de esa deuda, pero en realidad, ¿cuál es el objetivo que está detrás de lo que dicen? Conseguir más dólares para las reservas internacionales del Banco Central, ¿no? Entonces, me interesa mirar un poquito esto de que ellos hacen todo este artilugio que es para cancelar deuda de un sector a otro del gobierno argentino, intrasector público, lo pasan, ¿sí? Porque se quedaron sin dólares. Entonces, toda la zarazazaza de que el déficit fiscal es el producto de que te quedes sin dólares, bueno, escúchame, conseguiste superávit.
nos ajustó un 30%, achicó un 30%, el mayor ajuste en la historia, dice Milei, es fantástico lo que realice. Ah, e igualmente tenés que ir al FMI. No era que era como, entonces era como decíamos nosotros, que el problema central, nodal de la estabilidad macroeconómica argentina pasa por cuántos dólares tenés y qué vas haciendo con el frente cambiario. Que no quita que tenés que tener un Estado eficiente, ordenado y toda esa otra discusión. Pero en términos nodales de la economía, te está apretando el zapato porque te quedaste sin dólares. ¿Y por qué este gobierno se quedó sin dólares? Hizo una mega devaluación en diciembre del 23. Bueno, porque hizo la devaluación que supuestamente iba a corregir, empezó a despedir, como hemos visto a los compañeros, a hacer un ajuste en el Estado fenomenal, pero desde julio del año pasado revierte en parte el ciclo económico por el atraso cambiario. ¿Sí? El hecho de que la inflación licuó activos, pero tuvo atraso cambiario, pero consiguió bajar la tasa, le aumentó el crédito al sector privado de una manera importante porque bajó la tasa, de julio hasta enero revirtió el ciclo con una recuperación económica en algunos sectores desigual, injusta, con pérdida de puestos de trabajo en la industria, pero recuperando en los sectores estratégicos, importante. Lo que pasa es que se le está cambiando el ciclo de nuevo. Es difícil porque hasta los que nos dedicamos a las finanzas, el ciclo económico está cambiando muy rápido. Entonces, esa apreciación que parecía que le apretaba el zapato, entonces quería activar un poquito más la economía, ¿no vieron que dijo, hicimos el mayor ajuste de la historia? Esto dice Milei en las aperturas de sesiones. Y demostramos que igualmente la economía crece. Claro, crece porque apreciaste el tipo de cambio. Entonces, la recuperación de salarial se te dio en términos del tipo de cambio. No te dieron la paritaria, pero te bajaron la inflación. La clase media se fue a Brasil. ¿Sí? Digo, para decirlo. ¿Qué pasó? Al mismo tiempo, me estás haciendo que tomar 1 litro de leche en la Argentina sea un lujo. Porque es una recuperación extremadamente desigual. Y eso es lo que nosotros, me parece, y nosotras nos tenemos que encargar a discutir de discutir políticamente. Pero sobre todo, la apreciación lo que hace es que también se le revierta los flujos de dólares que entraban del mundo en una economía donde sigue teniendo el cepo y mucho RIGI, pero no vino ninguna inversión. Entonces el modelo se le va agotando. ¿Y qué dice? Y bueno, me faltan dólares, voy al FMI. ¿Se entiende? Digo, desde julio le cambia la tendencia, de hecho se empieza a achicar ahí la balanza comercial. En enero tuvo el peor saldo comercial de todo el año, de menos de 500 millones de dólares, venía por arriba de los 2.000, a pesar de que no tuvo sequía como tuvimos nosotros en el 2023, a pesar de que dio vuelta la balanza energética, bueno, y acá está Fede por ahí, potencialmente, pero no tuvo que importar energía, a pesar de un montón de cosas, se le empieza a achicar eso por la relación de el tipo de cambio, ¿sí? La Argentina se vuelve cara en dólares, te conviene ir a comprarte, no sé si vieron el videito de Caputo que dice, sí, yo sé que cuando nos damos cuenta que te conviene ir a comprar ropa y electrónica afuera es porque esto termina mal, pero ahora no va a terminar mal. Bueno, dale, nos está diciendo, él mismo nos dice que va a terminar mal, entonces se le achica la balanza comercial, no les entran dólares financieros, hasta lo del carry trade les queda corto, ¿sí? Y entonces van a buscar más plata al FMI, que la visten con esta idea de que limpian deuda, pero en realidad nos endeudan aún más. Parecían que eran 20.000 millones de dólares, ahora hablan de 14, no se sabe absolutamente nada, y además yo creo que viene muy lento, ¿sí? Fíjense, si uno hace un poquito la cronología, a principio de febrero salieron todos, Milei, Caputo, Adorni, hasta Francos, a decir no vamos a devaluar. Ahí se le disparó un poquito. Las rondas de reestructuración de la deuda de todo febrero y ahora son a una tasa más alta y no llega a un rollover total. ¿Qué quiere decir esto para los que no están en el mundo financiero? Que Kirno, el secretario de Finanzas, cuando dice, che, cómprenme deuda, tiene que pagar más tasa, ¿sí? Y además el mercado le dice, todo bien con el riesgo soberano, que bajaste el riesgo país, pero no me interesa meterme tanto.
está aumentándole el riesgo país. Del 1 de febrero ahora subió de 500 puntos a 700. Despacio, el mercado sigue queriéndole creer a Milei, pero sin embargo ya empieza a decir, che, si vos querés que te compre el EVAX, si vos querés que te compre esto, dame tasa, si no se van a los duales. Entonces, este ciclo se le empieza a dar vuelta, ¿no? Yo creo que por eso acelera Milei y dice, ya tengo el acuerdo, voy a sacar el DNU, pero en realidad no tiene el acuerdo. Porque además, del otro lado, deben decir, hola, ya sos el principal deudor del FMI, sos la Argentina. Se supone que al menos al FMI le interesa mucho esto, que sean el ajuste y la austeridad sea en el marco de el consenso político. No quiere que se le incendie de nuevo la Argentina con el sello del fondo. También aprende el FMI de sus errores, ¿no? Entonces, yo estuve el año pasado en el FMI y pregunté, hola, ¿qué onda? Porque si te defoltea Argentina, todos los emergentes africanos te van a defoltear. Sí, ni nosotros le pedimos tanto ajuste a Milei, me decían. Sí. Digo, tienen un problema político que excede nuestra frontera. ¿Qué hacen con toda la deuda del resto del mundo? Si Argentina, que es el principal deudor, le dice no te pago más. Es un problema, ¿no? Yo creo que Milei todavía no lo tiene tan cerrado, pareciera que sí, lo más probable es que venga más nueva deuda, pero acá me parece que hay una única ficha que se juega el gobierno, que es con esta nueva deuda efectivamente salir del cepo y que eso le permite tener más aire, porque ya se quemó la ficha del blanqueo, porque ya se quemó la ficha de conseguir dólares, y esto de los dólares, de la dolarización endógena que dice Milei, no sé si lo habrán escuchado, que ¿qué quiere decir? Que nosotros saquemos los dólares del colchón y los usemos. El otro día en Florida, ahí en la esquina del banco, te venden papas fritas por $1. Digo, es complicado porque mientras tanto nos va dolarizando la economía y le saca el valor al peso, y hay una parte ahí que nos va a dejar un daño estructural que nos va a costar revertirlo. Pero también es cierto que si nosotros somos 47 millones de argentinos, por mes solamente operan 1 millón de cuentas comitentes. Es decir, todo bien con el dólar, pero de los 47 millones de argentinos, 1 millón compra dólar MEP y quizás compran 100 dólar MEP. O sea, el modelo es de desigualdad total. Estamos todos mirando cómo hacer para que el dólar no se le vaya para los que pueden comprar dólares, pero en realidad el gran problema de nuestra gente es que no le llegan los pesos. No le alcanzan los pesos para llegar a fin de mes. ¿Se entiende? Entonces, acá la financiarización de la economía y el modelo de Milei es totalmente dañino para las mayorías, pero ojo, porque si consigue la plata, sale del cepo, los mercados le quieren creer, lo acomodan a un tipo de cambio como decía el Citi o el Bank of America a 1.400. Bueno, hay una devaluación, pero con eso vienen ciertas inversiones y en algunos sectores se acomoda. Ojo, porque hay muchos países de la región que tienen inestabilidad social, inestabilidad política, y el presidente del Banco Central se queda sentado ahí por 20 años. Ojo, ¿sí? Ahí depende de la respuesta política que demos, de cuánta desigualdad nos vamos a bancar, cuánta injusticia nos vamos a bancar, porque este caminito que parece una locura les puede salir muy mal y pueden tener una corrida cambiaria que no la banquen y pueden terminar realmente con serios problemas, o, depende también cómo sople el mundo, pueden conseguir plata que les dé estabilidad. Pero sin lugar a dudas, cualquiera de los dos caminos implican mucha desigualdad, desindustrialización, pobreza, etcétera, y me parece que eso es lo que tenemos que discutir y que proponernos una estrategia más profunda, lo decía Nico, lo hablábamos también ayer en el PJ, de cuál es la alternativa en términos de justicia social, pero obviamente en términos de soberanía política e independencia económica. Hasta acá lo mío, gracias. Bueno, muchas gracias, Delfina. Le damos la palabra a Pablo. Ahí está prendido. Y después, la idea es que podamos hacer, después que hable Pablo, algunas reflexiones de compañeros y compañeras. Gracias, Pablo, por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes, Nico, a la escuela por convocar a este panel, a esta discusión tan central, a CONADU, que la siento como una casa propia.
también voy a estar de paro. Esos días y otros más seguramente. Bueno, lo bueno de hablar después de una exposición y tan buena como como fue la de Delfina es que podés profundizar en algunas cosas y sin tener que detenerte en algunos detalles, pero coincido en casi todo lo que planteó. Por lo tanto, voy a intentar exponer lo más ridículamente el planteo que está teniendo el gobierno respecto a lo del Fondo Monetario, para después avanzar, sí, en lo que me parece más relevante, que son las razones que llevaron al FMI de vuelta. En primer lugar, decía Delfina muy bien, le están pidiendo al Congreso de la Nación un cheque en blanco para hacer un acuerdo que todavía no existe. Y eso evidentemente es así porque no tenemos ni siquiera el monto. Si uno mira lo que estaba detallando recién Delfina del decreto, hay básicamente dos elementos que plantea el gobierno a partir de los cuales va a tomar el crédito, que es primero para cancelar vencimientos con el fondo, o sea, los propios vencimientos que tiene Argentina con el Fondo Monetario, que es parte del programa de facilidades extendidas de 2022, es decir, el que tomó el frente de todos para renovar, refinanciar el problema real que incubó Macri en 2018. Y por otro lado, cancelar las letras intransferibles del Banco Central, que como dijo Delfina, nadie conocía acá y sí conocían al FMI, ¿no? Por lo tanto, digo, tenemos diversas escalas de posibilidades del acuerdo y quiero plantearlo empíricamente. Si el crédito viene a cancelar los vencimientos con el Fondo Monetario en términos del capital de la deuda que debemos en los próximos 4 años, como dice el decreto, estamos hablando de un monto de crédito de 14.000 millones de dólares. No aclara si también incorpora los intereses de la deuda. Si se incorporan los intereses de la deuda en esos 4 años que vienen, estamos hablando de 23.000 millones de dólares. Si además de eso sumamos las letras del Banco Central, como uno podría interpretar directamente de lo que dice el decreto, es decir, que se financia vencimientos y letras intransferibles del Banco Central, estamos hablando de 23.000 millones de dólares más. Por lo tanto, ahí se haría un combo que podría hablar de 46.000 millones de dólares, que podríamos decir es el sueño de este gobierno, ¿no? Que por supuesto no está en el marco de las probabilidades en este momento, independientemente de que no podemos descartar lo que sea lo que se haya estado discutiendo. Ahora, lo más probable es que el Fondo Monetario solo financie los vencimientos de capital, y ahí estaríamos hablando de 14.000 millones de dólares. Entonces, le están pidiendo al Congreso que haga una aprobación legal en el marco de lo que determina la denominada Ley Guzmán, sin saber si es un crédito de 14.000 o de 46.000 millones de dólares. No estoy diciendo que no están explicitado el cronograma de desembolsos, el cronograma de vencimientos, la tasa de interés, todo lo que tiene que estar, ¿no? Las reformas y condicionalidades que propone, las metas de reservas, de acumulación de reservas, que son absolutamente importantes para ver la sostenibilidad del programa que se está planteando, el régimen cambiario que todos queremos saber. ¿Van a abrir el cepo? No. ¿Cuándo? Eso implica una devaluación, eso tiene muchas consecuencias y efectos que son relevantes para tener en cuenta en términos de nosotros sabemos que nunca hay sostenibilidad en un programa del fondo, pero por lo menos para discutirla en el marco del Parlamento. Entonces, sabemos que los acuerdos con el FMI son malos, no tenemos ni idea cómo es este. Eso es lo que hay de precisiones hasta este momento. Si uno recupera los fundamentos del gobierno a la hora de presentar
el acuerdo. Y bueno, en realidad ellos siempre hablaban de cancelar las letras intransferibles. Digo, si uno tiene que tomar los 3 puntos principales de la argumentación, era vamos a tomar deuda con el Fondo Monetario para cancelar las letras, con el Banco Central, lo vamos a sanear, de esa manera vamos a contribuir a la desinflación de la Argentina, ¿no? Ese es como el argumento central y por lo tanto, como vamos a cancelar deuda, no va a aumentar la deuda bruta y son fondos frescos. Muchas cosas para hablar al respecto. Digo, si la idea es sanear al Banco Central y bajar la inflación, yo miro la experiencia argentina y diría, no vayamos al Fondo Monetario. El Fondo Monetario apareció en la economía argentina en diversos procesos en los que lo único que ocurrió fue que en lugar de desinflar la economía argentina, potenció la inflación en Argentina. Digo, hablemos, pero solo para nombrar algunos casos, la hiper del 89, el helicóptero de la Rúa, Macri en 18-19 que duplicó la inflación y perdió las elecciones. Digo, el Fondo Monetario no es sinónimo de reducir la inflación, es sinónimo de incrementar la inflación en la Argentina. Y eso tiene que ver con las razones fundamentales que vamos a ver después. Ahora, poner en pie de igualdad la deuda de 2 reparticiones estatales, el Tesoro Nacional y el Banco Central, que la mayoría o muchos de ustedes no conocían o que la sociedad argentina no conocía. Con la deuda con el Fondo Monetario Internacional es absurdo. Por la densidad política que tiene un acuerdo con el Fondo Monetario en la historia argentina, las condicionalidades que generó por un lado, pero por otro lado porque es una deuda contable. Lo único que hay que pensar desde el punto de vista de las letras intransferibles es que es un mecanismo a partir del cual el Tesoro Nacional le pide dólares a la Reserva del Banco Central para cancelar deuda. De hecho, se crearon así paradójicamente en 2006, por eso dicen que es la deuda del kirchnerismo, pero fíjense qué bien. Cuando había superávit comercial y se reunían reservas en el Banco Central, hubo un pedido del Tesoro Nacional para tomar 9.000 millones de dólares de la Reserva del Banco Central y cancelar la deuda con el fondo y sacárselo encima. Digo, las paradojas de la historia, porque ahora vamos a cancelarla con deuda del fondo, digo, todo lo contrario. Hay que ver qué piensa. Ahora, fíjense qué ridículo que es este argumento, ¿no? Porque, como decía recién Delfina, en mayo de 2024, pleno gobierno de Milei, una decisión administrativa por parte del directorio del Banco Central unilateralmente reduce la deuda que tenía el Banco Central valuada en 67.000 millones de dólares, es decir, esa deuda de letras intransferibles que tenía el Tesoro con el Banco Central, la reduce en perjuicio de la entidad del organismo en 44.000 millones de dólares, es decir, la baja a 23.000 millones, equivalente a la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Fíjense, digo, si uno quiere llevar los razonamientos al extremo, que si uno lo pone en pie de igualdad, imagínense, más allá de la imaginación que pueda tener Milei y Caputo al respecto, si pudiéramos eliminar la deuda del Fondo Monetario Internacional con la simple decisión del directorio del Banco Central. Bueno, la respuesta es obvia. Una deuda contable y administrativa que desde que se creó lo único que hizo fue renovarse sin devolución efectiva, con prácticamente nulos intereses, la comparamos en serio con una deuda con el Fondo Monetario Internacional que es exigible, que si uno entra a cesación de pagos confronta con los países centrales, que está llena de condicionalidades, que además tiene una carga de intereses muy importantes que van haciendo que Argentina, pese a que no cancela la deuda con el fondo, destina millones de dólares a los intereses de esa deuda. Hoy financiamos al Fondo Monetario, podríamos decir. Entre 2018 y 2024 le dimos 12.000 millones de dólares de intereses y la deuda sigue siendo prácticamente la misma. En lo que resta del programa de facilidades extendidas de 2022 vamos a haber pagado 25.000 millones de dólares de intereses del fondo sin bajar un solo dólar esa deuda con el Fondo Monetario Internacional, más allá
de la que canceló Guzmán en forma previa al acuerdo. Guzmán, Alberto Fernández, etcétera, ¿no? Pero como, entonces digo, evidentemente estamos hablando de una deuda que es incomparable. Los fundamentos del gobierno, desde el punto de vista de este nuevo acuerdo, se caen en sí mismos, no resisten el menor análisis político y económico, y eso es evidente, y por eso creo que con estos números podemos ridiculizarlo un poco, ¿no? Ahora, ¿cuál es la verdad de la milanesa? Digo, ¿por qué llega de vuelta después de tan pocos meses de gobierno, ¿no? Tenemos 15 meses de gobierno y ya tienen que apelar a lo que es el prestamista de última instancia, al que se llega cuando, como ocurre siempre en la historia argentina, cuando se anticipa la crisis. Digo, es un buen indicador de las crisis. Entonces, lo primero que quiero decir es que no se llega por necesidad y urgencia del propio crédito con el Fondo Monetario. No es la situación de 2022, cuando ya teníamos que empezar a pagar vencimientos de deuda importante. Este año los vencimientos con el Fondo Monetario, desde el punto de vista del capital, es cero, ¿sí? Por lo tanto, la necesidad y urgencia del punto de vista de refinanciar el acuerdo con el fondo es cero, ¿sí? El año que viene son 1.000 millones de dólares y después empieza a crecer y presionar fuerte. Por lo tanto, no hay una necesidad y urgencia desde el punto de vista de la consistencia interna del crédito con el fondo. Es una necesidad y urgencia desde el punto de vista de que este gobierno se quedó sin dólares, ¿sí? Como decía recién muy bien Delfina. Por lo tanto, me interesa un poco hablar y evaluar la responsabilidad de Milei. ¿Qué hizo Milei? Porque Milei recibe una economía, todos vamos a reconocer, absolutamente complicada. Plantea un diagnóstico que no tiene que ver con la crisis de deuda que se le está viniendo encima, y ustedes la conocen, pero lo que hace en definitiva es renovar una experiencia de valorización financiera en forma similar a lo que ya ha ocurrido en otras etapas de la historia económica argentina, pero con una gran diferencia, que lo hace que sea una experiencia de valorización financiera de corto plazo, por eso 15 meses. Y eso tiene que ver con que, en general, la dictadura militar, la convertibilidad, el gobierno de Macri, todas tienen en común, como experiencia de valorización financiera, que tuvieron un financiamiento externo que le permitió que la burbuja financiera que creaban no se pinche rápido. Y ese financiamiento era el endeudamiento externo. En la década del 90 esto funcionó más y duró más tiempo y se hizo más sostenible, porque a ese endeudamiento externo se le incorporó otra gran fuente de financiamiento externo, que fue la inversión extranjera directa por las privatizaciones, ¿sí? Pero son todos periodos donde el ciclo de endeudamiento fue muy importante y en los 90 a eso se le sumó las privatizaciones. ¿Qué pasó en el gobierno de Milei? A pesar de ser un promercado, a pesar de mostrarse a nivel internacional como una nueva experiencia, aunque no lo diga así, neoliberal extrema, en realidad desde el exterior no entró un solo dólar para bancar el proyecto de Milei, ¿sí? Digo, teniendo a Caputo como ministro de Economía, al Messi de las finanzas, y un timbero que nosotros sabemos cómo es, digo, es evidente que hubiera querido reiniciar un ciclo de endeudamiento externo. O sea, nadie puede negar que aparece este personaje de vuelta en la historia argentina con finalidades de ese tipo. No va a buscar un desendeudamiento como planteó Milei en la apertura de sesiones, pero tuvo un desendeudamiento externo forzoso. Si uno mira desde que entró Milei en diciembre de 2023 hasta enero de 2025, hubo una caída del endeudamiento en moneda extranjera de 12.000 millones de dólares. Pero eso es porque no logra renovar, no logra conseguir crédito del exterior. Ahora, lanzó el RIGI, digo, tiene Vaca Muerta en plena expansión, el litio y la minería, tiene elementos, y lo que estamos viviendo es repatriación de capital extranjero. Fíjense
la insostenibilidad de este proceso. Se fue Telefónica, se fue Mercedes-Benz, se fue el Banco Itaú, se fue HSBC, se fue Procter & Gamble, se fueron empresas grandes. Si uno mira la inversión extranjera directa por el Banco Central, entraron 900 millones de dólares en 2023, que no fue el mejor año de los últimos, ¿no? Ahora, en 2024 entraron 90 millones de dólares, la serie más baja del Banco Central que se tiene registro, es decir, de 2003 hasta hoy. Incluso en diciembre hubo una repatriación muy fuerte de 600 millones de dólares. Estamos viviendo una situación en la cual no hay un apoyo externo del punto de vista de los dólares, no estoy diciendo que no lo haya en términos políticos, pero no lo está viendo en los dólares que necesita Milei para sostener las burbujas financieras. Por lo tanto, el gobierno de Milei lo que hizo fue crear una primera burbuja financiera que fue muy de corto plazo, se pinchó en abril, no sé si recuerdan, pero empezaron a subir los paralelos. Cuando sube el tipo de cambio paralelo es cuando se pincha la burbuja. ¿Por qué? Porque la burbuja es la tasa de interés en pesos que requiere que el tipo de cambio paralelo, que el dólar MEP, el contado con liqui, se mantenga estable para poder tener una ganancia en dólares, ¿sí? Ese 2%, 4%, dependiendo del mes, de tasa de interés, si el dólar no se mueve, es un equivalente en dólares, ¿sí? Y eso es una tasa muy difícil de conseguir en el exterior. Bueno, en abril, hasta abril, la fuente de financiamiento externo la proveyó la sociedad argentina. Por la devaluación de arranque de este gobierno, esa brutal recesión que hizo más pobre a la sociedad argentina durante por lo menos los primeros meses largos de gobierno de Milei. ¿Por qué digo que es una fuente de financiamiento de dólares eso? Porque ajusta al consumo, ajusta las importaciones. Y como se ajustan las importaciones, se requieren menos dólares para cubrir los bienes que vienen del exterior. Y a esto se suma que además pospusieron el pago de los dólares de las importaciones que se hacían en ese momento, se generó nueva deuda comercial. Esa fue la forma de sostener esa primera burbuja financiera que duró poco, pero eso le permitió acumular reservas en los primeros meses de gobierno. Ahora, hubo una segunda burbuja financiera que tuvo un financiamiento externo excepcional, muy extraordinario, que fue el blanqueo de capitales, que fue extremadamente exitoso respecto a cualquier proyección que uno podía tener de antemano. Entraron 23.000 millones de dólares. Digo, estamos hablando que el acuerdo con el fondo era de 45.000, 44.000 millones de dólares. 23.000 millones de dólares es un monto muy importante para la economía argentina que entra a partir de septiembre, ¿sí? Bueno, esa burbuja financiera que se empieza a crear en agosto, septiembre, perdura hasta la actualidad, pero a costa de haber despilfarrado esos 23.000 millones de dólares. Porque si uno mira cuántas eran las reservas antes del blanqueo, eran 28.000 millones de dólares. Y si ustedes siguen la coyuntura, podrán ver que hoy están en 28.000 millones de dólares. Entonces yo me pregunto, ¿dónde están los 23.000 millones de dólares del blanqueo de capitales? Deberían haber ido a acumular la reserva al Banco Central. Bueno, no están ahí. Se fueron porque efectivamente en el marco de una incipiente recuperación económica, en el marco del atraso cambiario, hoy tenemos un tipo de cambio real que es 3% inferior a el que estaba vigente en noviembre de 2023. Es decir, se fumó la devaluación de arranque, esa devaluación que hizo estragos en los salarios y en general en los ingresos de los sectores populares. Bueno, los 28.000 millones de dólares de reservas
están indicando una caída fenomenal que tiene que ver, entonces decía, con esto de importaciones que aumentan. En un escenario, quiero agregar algo a lo del tipo de cambio que había mencionado Delfina, en un escenario en el que, un escenario mundial de guerra comercial, en el cual las guerras comerciales, donde todos los países tienden a cerrarse, lo que tiende a provocar es que es un sobrante de lo que llamamos saldos exportables. Es decir, hay exportaciones que iban a algunos países que como se cierran no van más a esos países y buscan otros países y encuentran a Argentina haciendo apertura, ¿no? Estas circunstancias. Entonces, la inconsistencia de la apertura con el atraso del tipo de cambio genera la reducción del superávit comercial. El turismo al exterior genera un drenaje de dólares enorme y además tenemos al Banco Central interviniendo en los dólares paralelos para que se sostenga el carry trade, ¿no? Digo, los 23.000 millones de dólares se fueron en eso. Y hoy no hay reservas en el Banco Central. Y es esa la circunstancia que lleva al gobierno a, de vuelta, ir al prestamista de última instancia a pedir un nuevo crédito. Por lo tanto, digo, cuando uno plantea este crédito es para sanear al Banco Central, cuando el gobierno plantea que este crédito es para sanear al Banco Central, para bajar la inflación, en realidad este crédito es para sostener la valorización financiera, es la misma historia de siempre. Digo, lo otro es un cuento chino. Esta es la historia del Fondo Monetario. Es para sostener la valorización financiera y la fuga de capitales por la insostenibilidad de este proceso. La cuantía, el monto del crédito dirá si esto dura más o dura menos. Pero que esto estalla en algún momento, estalla porque la experiencia histórica lo dice así. Por lo tanto, lo que hay que prepararse desde el punto de vista de la militancia, del campo popular, es pensar y empezar a construir la alternativa política que pueda encarnar ese descontento social que empieza a crecer en la sociedad. Y ese es el desafío para mí del momento. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Si les parece, compañeras y compañeros, podemos hacer 2, 3 reflexiones, preguntas. ¿Compañero? Sí. ¿Escuchan todos? Sí. ¿Se escucha? ¿Se escucha así? Sí, se escucha, se escucha. Sin micrófono. Bueno, muchas gracias. Realmente han sido muy ilustrativos en un terreno no solo resbaladoso, sino que tiene unos agujeros inmensos que por las cosas desaparecen y demás, como ya sabemos. Nos dejan, creo yo, una imagen de que efectivamente de manera crónica hay razones estructurales por las cuales mientras sean representantes del bloque dominante que tenemos en Argentina los que administran nuestro lugar en el mundo, los caminos se reiteran, las alternativas se achican y el más de lo mismo es casi una situación de la cual no se puede salir. Ese es el panorama que a mí me queda como súper síntesis. Pero al mismo tiempo me queda, eso me lleva a una pregunta que tiene que ver con lo último que acabas de decir, que es mirándonos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si pensamos que una de las razones, no la única, que explica que el que ocupa la presidencia de la República sea quien es, tiene que ver con un viraje de una porción de la población, solo hace del escepticismo y el desengaño, o como quiera llamarse. ¿Que eso a dónde nos conduce? Al punto nodal, es decir, que nosotros necesitamos verosimilitud para mostrar que hay otro camino. Es decir, los procesos de acumulación de fuerzas tienen que revertir el rasgo principal que nos explica lo que pasó un par de años atrás, poco menos. ¿Cómo hacer para que haya algunos aspectos en relación a esa verosimilitud? Porque la índole de la crisis
no la vamos a cambiar. Tampoco vamos a hacer volar por los aires a las clases dominantes, porque la época nos indica que no es una tarea del periodo. Por lo tanto, es otra cosa. Yo diría que es algo que tiene que ver con lo inesperado, lo que tenemos que inventar. ¿En qué sentido? Tenemos que encontrar algún tipo de proposición, ¿no?, que diga, bueno, podemos llegar a conceder esto siempre y cuando al menos hablemos esto otro que nos va a permitir consolidar una base de sustentación y confianza para proseguir. Yo a veces, pensando en los chinos de hace 40 años, digo, bueno, ¿qué dijo Deng Xiaoping? Es decir, bueno, acá tienen toda esta llanura para ustedes, pero las colinas estas no me las toquen. Y eran tan atractivas esas colinas, como ellos además saben de leyes marciales, en el sentido de aprovechar la fuerza de quien es más fuerte, que el resultado fue el que conocemos. En los últimos 40 años no hemos visto un fenómeno similar en cuanto a construcción de fuerza propia asociada a capacidad para dirigir un Estado. Está bien, no nos vamos a comparar porque sabemos que 1.500 millones no son igual a 45. Pero, de todas maneras, es la historia, son los escenarios conocidos. Pero la pregunta uno puede decir, o aprovechando algún paralelismo que eventualmente se pueda hacer, ¿qué tipo de propuesta que implique sectores productivos, digamos, es decir, que ya existen, que ya están, que no vamos a traer en paracaídas a nadie absolutamente de otro planeta, podemos poner sobre el escenario para recuperar verosimilitud, recuperar confianza, recuperar la posibilidad de construir bloques históricos y hacerlo gravitar en la escena política? Es una pregunta fácil. Gracias, compañero. Otra pregunta, podemos hacer un par de reflexiones más y después las reflexiones finales. ¿Alguien más? Sí. ¿Qué piensan ustedes en el hipotético caso que el Fondo Monetario dé el crédito? A ver, para hacerlo sencillo, ¿lo va a aplicar Milei? ¿A qué lo aplicaría? ¿Para controlar, seguir manteniendo el dólar, el valor del dólar, para pisarlo, seguir pisándolo? O sea, este gobierno es cortoplacista, ¿no? Yo lo que veo es eso. Mantenerlo, algunos dicen hasta las elecciones, para que no se le dispare y pueda ganar las elecciones de medio término, bueno, no sé. Pero digamos, la finalidad es esa, es seguir pisando el dólar, seguir interviniendo el valor del dólar, el blue. Sí. Es esa la finalidad, digamos, que se le ve, para simplificarlo, ¿no? Porque debe tener otros, debe ser más complejo. Pero esa es entonces la finalidad. Y en el hipotético caso que el Fondo Monetario no le dé la plata, ¿no? Cosa que no sé. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál sería el escenario posible? Bueno, gracias. Más en el fondo, compañeras, compañeros. ¿Uno más? Bueno, damos la palabra primero a Delfina. Bueno, la respuesta, la del compañero, nos va a llevar más tiempo, pero algunas ideas sobre cómo mostrar que hay otro camino. Miren, yo creo que tenemos que recuperar
recuperar la osadía sobre qué entendemos de cómo está el mundo, ¿no? Para poder ser creíbles en ese otro camino. Yo creo que hay algo que sí hemos de alguna manera perdido en la sociedad, de vernos como una fuerza política, o que ellos han sido muy exitosos en mostrarnos como una fuerza política del pasado, ¿no? Entonces ahí tenemos un desafío de militar justamente por qué la importancia y lo actual de nuestra doctrina política, ¿no? Y me parece que para conseguir transferir eso, de lo cual obviamente nosotros y nosotras como peronistas estamos muy convencidos y está claro que nuestra doctrina se aplica a los desafíos de la Argentina de hoy, pero para que el resto de la sociedad nos escuche, me parece que tenemos que ser más asertivos en entender el mundo. Y creo que a veces tenemos cierta pereza o voy a decirlo de otra manera, dado que el mundo está cambiando muy rápido, no, siento que no tenemos un diagnóstico común sobre muchas cosas. Entonces, el FMI, que como bien decía Pablo, antecedió todas nuestras crisis, bueno, los titulares, ¿no?, del New York Times y todo es ¿qué pasa si Naciones Unidas no existe? Entonces, ¿qué? ¿La única organización que ordena Occidente va a ser el FMI? ¿O vamos a proponer algo distinto desde los países emergentes? Digo, es como, no, el FMI no te va a dejar usar los dólares o no te va a prestar más dólares si tenés el cepo, que es lo que dicen los economistas mainstream. El FMI siempre quiso tipo de cambio flotante, te va a pedir que... Bueno, pero o no te lo va a dejar usar para el MEP, ¿no? Lo que se dice mucho. Bueno, pero el FMI también está cambiando. La correlación de fuerzas dentro del FMI también está cambiando. Y si le sirve que intervengas en el financiero para mantener ciertos negocios, por ahí te lo banca. Entonces, me parece que eso no lo tenemos definido. Digo, ¿qué vínculo queremos tener con...? Claro, pues yo ahora pensaba, bueno, le pedimos plata al FMI, que son estados que fondean un fondo. Bueno, en cualquier momento nos damos vuelta y, no sé, Jeff Bezos, Elon Musk y Mark Zuckerberg te arman un fondo privado y le vamos a estar pidiendo plata al fondo privado, pero con condicionalidades, ¿no? Digo, en cualquier momento, porque el nivel de desigualdad que está llevando al mundo... Entonces, me parece que ahí hay algo importante del diagnóstico para que nuestro nacionalismo sobre el cual construimos, la realidad económica que queremos que construir, no sea una mera declaración. Y creo que ahí está lo nodal para pasar a ser creíbles, ¿sí? Queremos un proyecto de desarrollo nacional. ¿En qué mundo y cómo? Porque no estás solo. Digo, ¿cómo vas a solventar eso? Milei lo tiene definido, quiere irse del Mercosur, quiere un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y no termina de romper con China porque todavía China decide que quiere tener intereses acá. Me parece ahí que no es nos condiciona más China que nosotros, que la Argentina, no es la voluntad de la Argentina. Leemos, para mí, hoy Europa es el nuevo sur. Europa se está planteando che, Estados Unidos, no puede ser que me rompas la OTAN, me tenés que preguntar, estabilidad democrática. Hay una defensa, yo leía en los 90, a principios de los 2000, ¿no? A Huntington, The Crash of Civilization, ¿no? Las civilizaciones que van chocando. Y dije, no, esto no va a suceder nunca. Pero hoy tenés los mundos y las civilizaciones, Occidente, esto, lo otro, muy separado. ¿Dónde nos vamos a ordenar? ¿Vamos a aceptar que somos parte de ese Occidente y tener una expresión latinoamericana en ese Occidente? Bueno, yo creo que ahí hay que mirar de otra manera Europa, pero eso me parece que hace no ser audaces o no intentar imaginar un mundo en el cual imaginamos esa Argentina, me parece que nos limita a pensar el proyecto nacional, ¿no? Dicho eso, creo que tenemos mucho escrito y mucho trabajado sobre que hay una alternativa que no es con el FMI, que es el sostenimiento de la producción interna, etcétera, etcétera, y que si hacemos un buen diagnóstico del mundo, como decía Pablo, en un mundo donde se están redefiniendo las relaciones comerciales, claro, no hagamos la gran... post-Primera Guerra, el mundo se estaba recomponiendo y nosotros insistíamos con el modelo agroexportador. Che, si el mundo se está redefiniendo y tenemos posibilidad para industrializar, es el momento de industrializar.
Si el mundo te está cerrando la frontera, y es el momento que intentes llegar con algo más propio. Ahora, si ya te diste cuenta que con lo propio no te da la escala, porque además, a diferencia del 1930 o de 1950, donde tenemos los primeros inicios de la ICI, de la sustitución de importaciones, la brecha tecnológica hoy te está matando, porque no es lo mismo, tampoco, che, volvamos a la ICI, sí, claro. ¿Quién te trae la IA? No es tan fácil. Entonces, ahí es donde tenemos que pensar en la escala de lo que significa el Mercosur, donde creo que tenemos países aliados estratégicos, por suerte, digo, incorporando a Uruguay en esta nueva ola electoral, pero en donde también como proyecto político nos ha quedado trunco. Digo, en la gestión anterior no conseguimos ni siquiera que entre los bancos centrales compensen las transferencias en las monedas entre pesos y reales y se transferían vía dólares. Y teníamos alineados los gobiernos. Entonces, tenemos mucho para laburar, me parece, en cómo vemos el mundo, en cómo imaginamos eso, para dotar de sustentabilidad por qué nuestras banderas siguen estando hoy vigentes, ¿no? Después, salir de este circo de financiarización, decidiendo quiénes van a perder, digo. Esto también me parece que nosotros tenemos que pensarlo. Todos los que la están llevando arriba en estos años, bueno, la van a tener que poner si revertamos el ciclo. Hay que entender la economía como un proyecto de conflicto, no en el vacío de, ay, bueno, gobernamos nosotros, entonces los pobres dejan de ser pobres y nos queremos entre todos. No nos van a querer, digo, porque en algún punto tenemos que aumentar impuestos en algunos sectores, tenemos que efectivamente tocar algunos intereses y, no sé, yo quiero un ministerio como el de Sturzenegger, pero al revés, digo, de reconstrucción del Estado. Vamos a tener que pensar algo en ese sentido, un modelo de reconstrucción de regulación y del Estado en el concepto de Estado corporativo, ¿no? Pero bueno, es un poco más largo. Después, sobre... ¿qué pasa si le dan la plata, que es lo que decía la compañera, el FMI desembolsa la plata? Yo creo que ahí tenés dos opciones, sale del cepo o no sale del cepo, que ahí el cuándo es importante. Yo no creo que el gobierno salga del cepo antes de octubre, que lo que no quiere decir que no haya una devaluación antes de octubre. Todo el mundo descarta y los dólares futuros no dicen que va a haber una devaluación antes de octubre. Yo creo que el comportamiento de este gobierno es que si le va mal a él en las elecciones de mayo, porque varias provincias votan en los diferentes domingos de mayo, creo que nos va a hacer la gran Macri. ¿Se acuerdan de Macri? Yo quería hacerlo bien por ustedes, pero bueno, me obligaron a devaluar. Digo, yo creo que hay algo que puede pasar ahí. Saben que las fechas de mayo de las elecciones las sugiere Milei, le dice a las provincias, ponémelas en mayo, no me las pegues a octubre. Ahí puede haber algo, creo que esa inestabilidad se va a venir. Pero si le da la plata, yo lo que quiero, que creo que ahí por ahí diferimos con Pablo, yo creo que hay una probabilidad no tan baja, si querés le puedo asignar de manera bayesiana, me animo hasta un 30%, de que le den el préstamo al FMI, de que salgan del cepo y de que eso lo estabilice. Y a mí me preocupa mucho esa probabilidad, porque esa probabilidad baja todos los libros de historia económica, de Aldo Ferrer, del mismo Gerchunov, todos dicen, eso nunca se logra en la Argentina porque el pueblo no se banca el ajuste, por la inestabilidad política. Y a mí me preocupa que si existe esa probabilidad, y si yo conceptualizo esa probabilidad, es porque conceptualizo también que el pueblo se puede acomodar a ese niveles de injusticia, como en muchos países de América Latina. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que realmente eliminar esa probabilidad de los escenarios y que sea imposible que tomen la deuda, devalúen a 1.500 o 1.400 el oficial y nos intenten estabilizar vendiendo nuestros recursos naturales, cerrando la industria, con grandes niveles de desempleo, etcétera, y que nos digan, bueno, la verdad, bancate un 20% de desocupación porque tenés la inflación baja. Yo creo que eso nosotros nos lo tenemos que permitir políticamente, pero no es un tema del Excel, no es un tema del número, no es un tema de que sí o sí, si le dan el préstamo al FMI va a caer. Creo que la responsabilidad política de que no sea sustentable la tenemos nosotros y nosotras.
Bueno, empiezo por el debate que, que propone Delfina. A ver, no pienso escenarios sin acuerdo con el fondo en este momento. Podrán ser bajos o altos, pero creo que algún acuerdo va a haber. Es más, yo creo que hay algo desde el punto de vista del bloque dominante que es interesante, porque estamos en una nueva etapa en este gobierno. Hubo una primera etapa en la que claramente el capital financiero y los grupos locales estaban abroquelados para sostener a este gobierno. Bueno, eso no digo que haya caído, sino que por el contrario está en otra etapa. Y yo creo que la etapa de ver quién subordina a Milei, ¿sí? Y entonces creo que el capital financiero quiere subordinar a Milei. También lo quiere Techín y Clarín, que se está peleando ahora con Milei. Entonces digo, bueno, hay ahí un tema posible, pero que te lleva a pensar de que efectivamente un escenario improbable es que no haya un acuerdo. Creo que el monto del acuerdo es muy importante para lo que planteaba como debate Delfina, porque si el monto del acuerdo es un monto significativo y ese monto significativo es anticipado, digo, anticipa vencimientos futuros que no se hacen en este momento, y entonces ahí sí va a poder tener el gobierno un colchón de dólares para estirar la burbuja financiera. ¿Qué quiero decir con esto? No digo las experiencias de valorización financiera duran 1 año y medio. No, porque la historia argentina no muestra eso. Han podido durar mucho más si logran la fuente de financiamiento para hacerlo. Después esa fuente de financiamiento, si lo logran, esa estabilización, yo solo la veo posible en un escenario en el que esa cantidad de dólares que entran del Fondo Monetario permiten un nuevo ciclo de endeudamiento externo. Es decir, la confianza en el exterior de que esto va a durar un tiempito, es decir, que no se le va a ir por los aires y que por lo tanto vale la pena venir a la economía argentina a la especulación financiera. Por lo tanto, digo, no es imposible, no creo que incluso en ese escenario la estabilización sea definitiva. Tarde o temprano esas burbujas financieras estallan. Digo, lo hemos vivido en Argentina, pero también Estados Unidos lo ha vivido en su crisis de 2008. Ha logrado estirar en 2001, en plena crisis, logró estirar con la burbuja de los .com y de las hipotecas subprime, burbujas financieras, hasta endeudar a toda su sociedad y que explote. Digo, ¿puede hacer eso el gobierno de Milei? Sí, pero alguien le tiene que creer para poner. Entonces, el monto del Fondo Monetario no es un detalle, no es un dato de color, es lo que define. Y si es muy relevante y anticipado, y tiene una carta el gobierno. Tiene una carta. No digo que le vaya a ir necesariamente bien, pero tiene una carta. Una carta que, para poder sostener un escenario de estas características, que obviamente es absolutamente injusto en la distribución del ingreso, que obviamente o muy seguramente va a provocar una desindustrialización de la economía, digo, que muy probablemente a los jubilados les sigan cayendo sus saberes jubilatorios, digo, todo eso que conocemos, no digo que va a poder expandir y hacer algo distinto a lo que uno supone de un gobierno de estas características. Ahora, la alternativa popular tiene que en este momento concentrarse en la discusión de estas cuestiones. Tiene que concentrarse en lo que está dejando Milei. Tiene que concentrarse en la discusión del acuerdo con el Fondo Monetario y lo que va a generar. Tiene que pensar alternativas para resolver eso. Y tiene que pensar también alternativas para aprovechar de otra manera lo que está ocurriendo positivamente en la economía argentina, como es la expansión de Vaca Muerta. Y no estamos discutiendo eso. Digo, ¿cómo hacer para que Vaca Muerta pueda ser un vehículo o se pueda convertir en un vehículo de desarrollo? ¿Cómo podemos hacer para desarrollar proveedores locales poniendo un contenido mínimo nacional a los yacimientos?
lo que hizo Noruega, por ejemplo. Hay que pensar políticas de industrialización del nuevo siglo que puedan proyectar un futuro. Y hay que identificar cuál es el problema de la economía argentina. Digo, lo único que hace bien la derecha es tener muy claro su cuentito y lo repite permanentemente, el déficit fiscal. Digo, váyanle a explicar a alguien cómo puede ser que el déficit fiscal se convierta en el problema de todo, de las crisis, de la inflación. Bueno, han logrado imponerlo como tal. La evidencia empírica se da de patadas con eso. En la sustitución de importaciones teníamos el doble de déficit fiscal que después de la dictadura y tuvimos muchas menos crisis y mucho más crecimiento. ¿Cuál es el problema de la economía argentina? Es la fuga de capitales, son estos ciclos de valorización financiera. Hay que crear el cuento popular que pueda llevar adelante a mostrarle a la sociedad que ese es el problema y que tenemos la solución, que no es simple, porque nosotros no vendemos espejitos de colores, pero que el camino para desandar eso es el desarrollo, es la industrialización, es buscar que esa fuga salga de la especulación y se ponga en producir baterías de litio, en producir insumos y alguna maquinaria para la extracción de petróleo en Vaca Muerta, que pueda revertir esa dependencia, esa divisa dependiente que es buena parte de la industria argentina en términos de importaciones a partir de la reventa de importados, como la industria farmacéutica, que es un caso ejemplar en eso. Digo, hay que pensar cosas concretas, pero teniendo en claro cuál es el punto, el núcleo del problema. Y yo creo que es la fuga de capitales. Solo ahí, Nico, en esto de poder diagnosticar un poco bien el mundo y un mundo muy cambiante, no sé si vieron, hay artículos que dicen que Trump, con esto de Elon Musk y todo, podrían defaultear o proponer quita de su deuda, ¿no? Cosa que es un problemón para el mundo, porque todo el mundo que ha ahorrado, entre otros China, por eso es el principal interés, tienen T-bills, ¿no? Los bonos del Tesoro de Estados Unidos, entonces pueden reducir esa deuda generando una pérdida para el resto del mundo. Y lo digo porque lo charlábamos antes de empezar la charla. Eso también está bueno para decir, loco, no es que hay que pagar todo a cualquier costo. No es que, bueno, nuestro principal objetivo va a ser repagarle al fondo, porque lo pudo hacer Néstor Kirchner en un contexto muy particular, reestructurando toda la deuda privada que tenía la Argentina con una quita muy importante del 70, sí, del... La quita, yo creo que 45 en el 2005 y después un poco más la segunda parte de reestructuración de la baña. Pero bueno, en todo caso, me parece que eso sí también son herramientas que tenemos que tener a disposición en la conversación como sin pudor, ¿no? Esta cosa de, bueno, ustedes son los irresponsables. No, mira, acá la responsabilidad implica cuidar las reservas en el Banco Central, sí, apostar por la industrialización, pero que eso no lleve a 20 años de sangre, sudor y lágrima para que 3 empresas sean súper exitosas, sino que se parten desde el minuto cero de la redistribución de la riqueza y de la justicia social. Eso es importante, tenemos muchos debates internos para dar ahí también, pero me parece que tenemos que poner en el eje de que mientras nos seguimos endeudando con el FMI, los jubilados siguen con una canasta, una mínima muy por debajo de la pobreza, que tenemos pibes que se están yendo a dormir con hambre, que además realmente el pueblo se está cagando de hambre, y eso creo que no lo podemos aislar de la discusión política. No es que el miércoles vamos a estar con los jubilados y hoy estamos hablando acá de esto como si fuesen cosas separadas, sino que tenemos que, en el cuentito que decía Pablo, unir los elementos y que Milei se haga cargo de todo esto. Y obviamente que si podemos juntar la fuerza política, que un poco lo decía Nico para empezar,
de que se trate y se rechace el DNU, me parece que le va a hacer bien a la Argentina, bien al pueblo y que se hagan cargo de este desastre que están haciendo. Muchas gracias. Bueno, volver a agradecer a la CONADU, a Fede, a Carlos de Feo también la posibilidad de encontrarnos acá en este lindo auditorio que hablábamos recién con Rodra. Vamos a ver si podemos negociar un alquiler cada 2 semanas para poder hacer este tipo de encuentros, que creo que son muy importantes para que pensemos colectivamente los grandes desafíos que tenemos por delante. Agradecer a Pablo, a Delfina, creo. Y es parte del desafío de la propia creación de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, de esta nueva etapa que tiene el partido a partir de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que es cómo construimos un diagnóstico, cómo construimos también la posibilidad de persuadir a aquellos argentinos, argentinas que no piensan como nosotros, ¿no? Que quizás en el último proceso electoral, a partir de que no cumplimos las expectativas que la sociedad había depositado en nosotros en el 2019, ¿no? De sanar todo el daño que generaron esos 4 años de Mauricio Macri, que nos dejaron, ¿no? La mochila de endeudamiento externo que implicó la propia llegada del Fondo Monetario Internacional, como se repitió aquí, como prestamista de última instancia, y que no tuvimos la osadía de negociar de una manera diferente en un momento tan excepcional como fue el momento de la pandemia, donde los estados pagaban los sueldos del sector privado, donde los déficits y el endeudamiento fue enorme, ¿no? Países con 10, 12, 13 puntos de déficit cada año. Uno, obviamente todo es contrafáctico, pero uno se imagina cómo hubiese negociado Néstor Kirchner con el Fondo Monetario Internacional en el 2020, ¿no? Quizás se instalaba con un barbijo en Washington y no se iba hasta lograr, ¿no? Condiciones distintas, porque recordemos que fue absolutamente irregular el préstamo, ese aporte de campaña para Mauricio Macri, que fue ese tubo de oxígeno que no le alcanzó porque la sociedad, ¿no? Puso en valor no solo la memoria de todo el proceso de recuperación a partir del 2003 que vivió la Argentina, con los limitantes también que se transitaron, sino también tomó conciencia de los enormes retrocesos que se vivieron en esos 4 años, 3 de los cuales fueron de profunda recesión económica. Y tenemos que ser conscientes que la sociedad no va a mirar mágicamente a nosotros, si no construimos una alternativa real, ¿no? Porque frente al momento de que no cumplimos la expectativa de sanar lo que se había dañado entre el 2015 y el 2019, ¿no? La sociedad no miró a los radicales o al PRO y a Cambiemos. Terminó eligiendo a un predicador del odio que gritaba en los platós, en la televisión, ¿no? Que hoy está desplegando todo lo que dijo que iba a hacer. Y hoy está multiplicando el odio. Recordemos que había ciertos sectores de la sociedad que decían, no, el Congreso no le va a permitir que haga todas estas locuras que está haciendo y las quiere hacer, ¿no? Y creo que los desafíos que tenemos en este presente es construir un peronismo que no negocie su marco opositor. No puede haber ningún peronista que pueda dudar un momento si hay que acompañar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional como se está planteando. No puede haber diputados, como pasa con los 3 diputados de Tucumán, que rompen el bloque y crean el bloque supuestamente independencia y le levantan la mano a Milei más que los propios libertarios. Y creo que ese es el desafío que tenemos los peronistas y las peronistas y es parte del aporte que queremos llevar adelante desde la Escuela Justicialista Néstor Kirchner. En una etapa, creo, compañeros y compañeras, que se va a parecer mucho a la del 2003, en esa Argentina que se viene, que va a ser una Argentina de consensos quizás más fáciles de construir, porque el daño y los condicionamientos van a ser muy profundos. Entonces ahí creo que cuando la sociedad se asusta es cuando empieza a encontrar un camino. Y en ese camino, ¿no? Que el peronismo ha sanado a la Argentina en distintos momentos, tenemos que ser capaces de construir, como lo hablamos ayer en una reunión que mencionaba Delfina en el PJ, con Rodra, con Guado, con muchos compañeros, construir un programa que realmente esté a la altura de los desafíos, no solo de una Argentina
profundamente injusta, convulsionada, sino de un mundo tan raro como el que estamos transitando, ¿no? Que lo que ocurre en este mundo tan inestable, por supuesto, también nos golpea a nosotros, pero en una Argentina que tiene un océano de oportunidades para poder tener una agenda de desarrollo con justicia social. Así que muchas gracias, compañeros y compañeras, muchas gracias, Pablo y Delfina, y militemos entre todos y todas de manera incansable, ¿no? Y ojalá que nos encontremos el próximo miércoles todos y que esas marchas vayan creciendo y que no nos atemorice la agenda de represión que está desplegando Milei, Patricia Bullrich, ¿no? Porque el pueblo movilizado es lo que nos va a permitir acelerar los procesos de cambio y de transformación. Muchas gracias. Cuando en 1955 cayó el gobierno justicialista, el Estado económico que lo había recibido, con 3.500 millones de deuda externa, de dólares, de deuda externa, lo dejó por primera vez sin deuda externa. Nosotros habíamos repatriado totalmente la deuda. Y entre esas repatriaciones de la deuda, yo recuerdo que pagamos las últimas entregas del empréstito Baring Brothers, en la primera concentración que hubo en la Plaza de Mayo. Yo dije que me cortaría la mano antes de firmar un empréstito. Las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. Decidimos terminar con esa deuda de 50 años y le dijimos que al Fondo Monetario Internacional basta la deuda externa. La Argentina paga, la Argentina se libera, la Argentina construye su destino, la Argentina empieza a construir su independencia. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Esto ya lo vivió la Argentina, es el camino o el sendero de las cuasimonedas. Esto no es mágico, es trágico. Ir al Fondo Monetario es trágico para la Argentina. Entregar la política de un país a que lo maneje gente que no tiene ningún interés en que esta sociedad se desarrolle y se realice, realmente es trágico. ¿Cómo nos va a ir con el Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo vamos a hacer para exportar más? ¿Cómo vamos a hacer para producir más? Y al mismo tiempo preguntarle, ¿qué vamos a hacer con el Fondo Monetario? Porque si un laboratorio nos obligó a tener que cambiar todo el andamiaje, ¿qué vamos a hacer con el Fondo Monetario? ¿Cómo vamos a poder compatibilizar el desarrollo argentino y la inversión que necesitan diferentes sectores de nuestra industria? Que una parte debe ser protegida y la otra parte promovida por las características de los recursos que explotan o que le dan manufactura. En la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, anuncié que voy a enviar el proyecto para firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El fondo es una institución perversa. ¿Sabes por qué? Porque cuando un país está, después de hacer un montón de zafarranchos y que ya nadie lo financie y está a punto de explotar, ¿qué hace? Pone la guita. Se va a terminar de una vez por todas con la inflación y definitivamente abriremos el cepo y podremos vivir en libertad. Le permite tirar el ajuste para adelante. ¿El ajuste a quién se lo tira? Se lo tira el próximo gobierno. Esas similitudes
con el pasado pueden hacer confundir a uno. Ahora, por eso es importante entender que esta vez no es el mismo caso. No aplica el ya la vimos. ¿Saben por qué? Porque no pasó nunca. El terrible tema del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Créanme que ese es hoy el principal problema que tiene la República Argentina. No los trajimos nosotros.